¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad lo que tengo aquí detrás. Otra vez, Omoda 9 SHS Hybrid. ¿Por qué lo traigo otra vez al canal? Bueno, pues porque ahora, después de la presentación en la que tenemos un tiempo limitado para conducir el coche, nos llevan por donde ellos quieren y no por donde yo quiero, ahora le he hecho la prueba del algodón al vehículo. Quédate conmigo porque te voy a desvelar todos los secretos, todo aquello que me ha gustado y todo aquello que no me ha gustado o que me gustaría que mejoraran, porque hay cosas a mejorar. E igualmente también le he hecho la prueba del algodón porque este coche tiene un sistema híbrido muy peculiar que te voy a enseñar y explicar con todo detalle cuál es el resultado en el mundo real de tanta sofisticación. Recuerda, ahí hay 4 motores, 3 eléctricos, uno de combustión pequeñito, sistema de tracción integral, una batería de 34 kWh. Este coche es muy especial. Lo he usado como un auténtico ciudadano español, llevando a la familia de vacaciones, viajando. Tengo un montón de información que te voy a contar con todo detalle. Así que si te parece, vamos a empezar a echar un vistazo a un coche que igualmente es muy importante. Es muy importante porque con sus 4,77 metros de longitud, este vehículo, 537 caballos de potencia, lo convierten con diferencia en el coche más barato de su categoría. Estamos hablando de que los competidores están valiendo en ese tamaño y potencia más de 400 caballos a partir de 80.000 euros, cuando este con las ayudas del Estado te lo puede sacar por 39.000. 49.000 de tarifa actualmente a tocateja sin ayudas y también con el descuento del fabricante. Ojo, no hablamos de financiación, hablamos de PVP. 49 más las ayudas. Sin más, voy a contarte todo sobre el Omoda 9, un coche súper interesante que, como no podía ser de otra manera, ya lo está petando en el mercado. ¿Merece verdaderamente la pena por el precio que cuesta? Vamos a verlo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, lo que te decía del interior antes de meterme. Aquí la regulación eléctrica de los asientos, todo muy Mercedes-Benz y un sistema de sonido Sonic y un detallito técnico delicioso, que es que llevamos el Bluetooth, el teléfono en el asiento del conductor. Como puedes ver, el Copy no lleva altavoces, pero el conductor sí, y cuando tienes llamadas telefónicas te suenan por aquí detrás y no te pierdes nada, aunque haya ruido fuera. Es una gran idea. Asientos, como puedes ver, con mayor sujeción en la parte de la espalda, asientos pensados para el confort, no para una conducción deportiva. Todo lo que te voy a contar de este coche hoy, piensa que estamos hablando de un coche para familia, aunque hablamos de 537 caballos, esto no es AMG ni es BMW M, este es un coche familiar con mucha potencia a partir de la impulsión eléctrica, y si lo tuyo es tener foto de perfil en WhatsApp con un casco puesto en la cabeza, o te crees que eres piloto, o que este coche es para meterlo en un circuito porque tiene 537 caballos, estás completamente equivocado. Eso sí, tienes otras ventajas, como te voy a contar, muy buenas, que lo hacen verdaderamente delicioso de conducir. Bueno, te voy a contar un poquito las cosas del interior después de estar conviviendo con él. Algunas me gustan, otras no. La palanca de cambios la tenemos aquí, un tirador que, si no me equivoco, es el mismo que el de Mercedes-Benz, y dos enormes pantallas de mucha calidad que nos muestran toda la información, que es mucha, y que se gobierna toda a través de estas pantallas, cuya capacidad, por cierto, de respuesta al tocar con el dedo, a mí personalmente no me convencen. Me parece que hay un poquito que mejorar respecto a la calidad táctil de las mismas. Este apósito grande es la cámara que nos monitoriza, tenemos accesos rápidos para conducción todoterreno y para conectar algunos sistemas. Por cierto, glorioso, como en muchos coches chinos, pero no por ello hay que dejar de decirlo, el sistema de asistencia para poderte mover, para poder maniobrar, es brutal. La calidad de las cámaras, la representación del coche y cómo funciona esto, la cantidad de posibilidades que tenemos, pudiendo ver el coche de manera cenital, de manera lateral, en 3D, una representación, en definitiva, un auténtico recital de información para que cuando hacemos maniobras estemos completamente seguros. Fijaos la cantidad de puntos en los que podemos configurar el coche a la hora de ver, y es verdaderamente una gozada, así os lo digo, porque resulta muy útil. No hay muchos coches en el mercado que tengan esto. Cargador inductivo, aquí tenemos dos reposateléfonos
el de la izquierda carga teléfono, el de la derecha no. Y como puedes ver ya, y tengo el climatizador encendido, perdón si hay un poco de ruido porque si no muero, tenemos unas ruedas muy prácticas para poder variar la temperatura desde aquí de la climatización. Vamos a salirnos del modo pantalla que yo le he forzado a tener, y aquí lo tienes como con la rueda voy moviendo la velocidad, en este caso la temperatura, perdón, y con la otra rueda la velocidad del ventilador. Un ventilador, por cierto, que te tengo que decir que es bastante ruidoso, aquí hay un punto de mejora, y luego, pues en estos días de ola de calor, 40 grados, a mí me ha parecido que le falta un poquito de capacidad para enfriar, no estaría mal que tuviera un poquito más de capacidad de enfriado. La rueda del centro sirve para cambiar los modos de conducción, Modo normal. Modo arena. que nos son Modo anunciados terreno. con vocecitas por parte de esta señorita, y Modo que eco. todo en este coche, por supuesto, tiene su ruidito, su pitito, y definitivamente mucho que configurar, todo muy al estilo chino. Podemos, aparte del climatizador y del navegador, tenemos acceso directo a las aplicaciones del coche. Esta es Home, que es el lugar donde estamos. Aquí podemos variar la visión que tenemos de distintos widgets. Igualmente podemos abrir el maletero desde aquí con este botón, cierre centralizado y apertura y cierre del coche. Y luego tenemos igualmente un botón aquí oculto en el asiento, que a mí me parece siempre muy práctico, al lado del asiento mejor, es decir, en la puerta, para poderlo abrir de manera remota. Además, como os contaba, aquí está el cierre centralizado del coche. Luego os voy a contar algunos detalles del funcionamiento del coche a la hora de maniobrar que no me convencen en absoluto, pero seguimos haciendo un repasillo. Nada especial que contar del volante, un volante que está bien, sin más. La apertura del sistema de eliminación de gases, como siempre en los híbridos enchufables, como puedes ver. Y bueno, poco más te puedo decir, aparte del Festival de Pitos del que ahora vamos a hablar. Los asientos son muy buenos. Luego tenemos además un pedazo de techo panorámico de cristal que viene con el coche y que va a hacer gozar a la familia. Además se puede abrir, se puede practicar. Yo desde luego lo he tenido cerrado y lo voy a seguir teniendo cerrado porque estamos en lo peor del verano. Vamos a cerrar la cortinilla por aquí. Y como digo, una línea estética con estos pequeños detalles de color azul, esta decoración retroiluminada que tú puedes configurar. Y eso me lleva a contarte esto del tirador de la puerta, que es un detalle que a mí no me convence, porque te voy a contar por qué. Este es el tirador eléctrico de la puerta, pulsas el botoncito y la puerta se abre. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate dónde está situado. Tienes que estirar el brazo bastante para llegar a él desde la posición de conducción mía. Y una vez que has abierto la puerta, ¿qué pasa? Pues que tienes aquí el brazo estirado y hacer fuerza desde aquí para abrir la puerta no tiene mucho sentido. Aquí no tienes mucha palanca, estás cerca del eje de la bisagra. Se hace mucha más palanca aquí detrás. Así que al final, si abres con el botoncito, pues tienes que poner el codo y hacer fuerza, empujar hacia el lado, y la puerta a veces se cierra sola, no se aguanta mucho. Fíjate que ahora estoy un poquito dependiente. Las posiciones prefijadas que tiene no son muy duras, y en muchas ocasiones la puerta se mueve sola. Al final, la forma más fácil de abrir el coche, afortunadamente, tenemos el tirador manual aquí, que nos permite tener una posición mucho más natural para poder abrir el coche con la mano o con el codo. Esto que lo tienen las 4 puertas, no lo han dejado muy bien resuelto los amigos de Chery, y bueno, pues queda muy bien, la verdad, para darte ahí un poquito de sensación de empaque, pero en fin, mejorable sin ningún género de dudas. Pedazo de cajón aquí en el centro, que recuerda muchísimo a Mercedes-Benz, 2 reposavasos o botellas. Ahí tengo mi cartera. E igualmente, como muchos de estos coches, aquí tenemos el clúster para la carga y también un cajón para guardar objetos. Pero lo interesante es que tenemos aquí un cajón bastante grande, si no te lo crees. Mira cómo lo he cargado. Aquí tengo yo mi funda de la GoPro y tengo mi bolso con todos los elementos que transporto, y todavía me quedan aquí abajo 2 fundas de gafas. Ya ves que no exageraba, ¿eh? Y además con una pequeña salida de ventilación que comunica con la salida de ventilación de los ocupantes traseros. Esto está refrigerado. Aquí te puedes montar una mini nevera. Simplemente cojonudo. Esto muy bien pensado para bueno, pues poder guardar objetos y además guardarlos frescos. Y aquí puedes llevar la comida del día si tienes que viajar, o llevar algo de bebidas para las personas que te van a acompañar. En general, la calidad de acabado y la calidad de terminación del coche es muy buena. Fíjate en el detalle. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Ahí lo tenemos. Esta piel vuelta para la parte del techo y la parte de los montantes delanteros.
Un coche que tiene una línea de cintura muy alta, y eso hace que, bueno, pues las lunetas no sean muy grandes. Y luego el otro detalle tecnológico interesante que tiene el coche, o llamativo, es un pedazo de head-up display, que además tiene realidad aumentada. Pocas veces te puedo enseñar un head-up display con tanto detalle. Ahí lo tienes. Voy a ver si bajando la exposición un poquito conseguimos enseñarlo mejor. Why not? Ahí está. Bueno, pues se queda así. Que además tiene realidad aumentada. ¿Qué significa? Bueno, pues que por ejemplo por aquí delante cuando vas conduciendo, si pusieras una línea, te va a mostrar la línea y que te metas hacia adentro o hacia afuera. En definitiva, un head-up display de gran tamaño. Mucho confort, una posición de conducción realmente elevada, o sea, aquí vas como un auténtico señor. Y bueno, un espacio para las plazas traseras que no está nada mal, como digo, con la salida de aireación. E igualmente, como puedes ver, 3 enganches ISOFIX para poder tener 3 sillitas. El que busque 3 sillitas, que se mire este coche, porque tiene 3 enganches ISOFIX, una muy buena solución. Lástima que el maletero no sea mucho más grande, pero aquí detrás se puede viajar con suficiente confort para personas de cierto tamaño, con un coche de este tamaño y esta batalla. Así que si te parece, directamente me voy a poner en marcha sin más, y te voy a contar cómo es el arranque del vehículo y cómo nos ponemos en marcha, para empezar a comentar algunos detallitos que no me convencen del coche, sobre todo en su maniobrabilidad del día a día, y luego qué tal funciona en carretera y el sistema híbrido, que es la verdadera madre del cordero en un vehículo como este, querida familia. ¿Vamos para allá? Hay una cosa para empezar que me resulta bastante molesta. Como te he estado explicando, he estado probando el coche en toda circunstancia, y como padre de familia he estado aparcando, desaparcando, que si la madre, que si los hermanos, que si los niños, los sobrinos, haciendo muchas maniobras con el coche. Esto es algo que tienen todos los coches del grupo Chery, pasa en algunos coches chinos, y a mí me resulta recalcitrante, especialmente, ya te digo, después de una semana de haber estado usando el coche, pues no acabo de acostumbrarme al hecho de que para cambiar de marcha cuando estás haciendo maniobras tengas que estar no solamente completamente parado, sino que además tengas que pisar el freno con fuerza, que es lo que acabo de hacer para ponerme en marcha. Yo creo que esto es algo que se podría solucionar por electrónica. No sé si es una medida de seguridad o qué clase de limitación técnica hay. Quiero pensar que es una medida de seguridad por parte de Chery, igual que el asunto que ocurre en todos estos coches, que si no tienes el cinturón de seguridad puesto, el coche no se va a mover, que por cierto para mí es un error, ya te voy a explicar por qué, pero en definitiva hay que parar, y no solamente parar, sino pulsar el freno fuerte para que el coche vaya hacia adelante o vaya hacia detrás. Con tu permiso, me pongo las gafas de sol, que los ojos están bastante dañados por tanta luz ahora en verano. Son dos detallitos que no me gustan porque en el asunto de que simplemente tengamos que parar y pisar el freno de verdad, no es solamente que el coche esté detenido, es que si no pisas el freno fuerte, que no hay necesidad, porque las maniobras normalmente se hacen con suavidad, hasta donde yo entiendo, el coche no va a cambiar de marcha, se va a enfadar y no va a cambiar de marcha. Bueno, me vais a permitir igualmente en directo pues que quite el Festival de Pitos, que es otra de las cosas que desgraciadamente vamos a estar condenados a hacer mientras no haya un acceso directo que lo quite todo de golpe durante toda la vida útil de los vehículos, algo que, pues, en fin, ¿qué te voy a decir? Déjame que te muestre nada más, para que te hagas una idea. Aquí quería llegar a los ajustes del vehículo en lo que se refiere a la asistencia al conductor, ajustes de vehículo, asistencia al conductor, todos son bloques. En algunos casos es activar o desactivar, en otros casos tienes que pinchar dentro. Aquí cambias la dureza de la suspensión, y en asistencia al conductor fíjate todo lo que hay aquí para ir configurando, que al final es, en muchos casos, como digo, on-off. No sé, yo creo que hay formas más ergonómicas y accesibles psicológicamente de poder gestionar todo esto, pero así es como lo hacen los chinos. Tenemos los ADAS hoy en día colocados al peso en los coches, y en este coche además no solamente pita cuando rebasas la velocidad de las señales, sino que además tiene un pitido específico que tienen algunos coches hoy en día cada vez más, en el que te avisa cuando hay un cambio en la velocidad establecida, ¿no? Así que hay un cuarto pitido que yo quito la alerta por señales, la alerta por cambio de velocidad, quito el Lane Keeping Assist, y quito también la monitorización del conductor, porque, bueno, por costumbre, pues hay coches que desgraciadamente te pitan incluso cuando estás mirando la pantalla, lo cual es una cosa la mar de divertida. Bueno, lo del cinturón de seguridad, seguimos hablando de cosas que no me acaban de convencer. Precisamente en esta operativa real del coche, pues en ocasiones te encuentras que en un coche tan grande de repente has aparcado demasiado cerca de la pared o de un obstáculo como puede ser un árbol, y tienes que moverlo, no llega ni a medio metro para poder abrir el portón del vehículo, o simplemente te estás moviendo dentro del garaje de tu casa. Ya me dirás qué necesidad hay de ponerse el cinturón cuando en muchas ocasiones
te has quitado el cinturón, te vas a bajar y dices, ostras, lo puedo dejar un poco mejor aparcado. Y no vas a salir del perímetro del aparcamiento. Oiga, pues déjeme mover el coche y si me quiere poner una limitación, pues póngame una limitación de que el coche no se mueva a más de 1 km por hora, pero déjeme mover el coche sin el cinturón, que no quiero perder tiempo. En fin, son cosas, son detalles que al final te acaban quitando a grado de uso del coche en un coche que tiene un grado de uso espectacular. Y ahora que ya me he puesto en la carretera y estoy circulando, déjame que te cuente un poco cómo va este sistema híbrido, el SHS, que en este caso, dentro de los sistemas híbridos e híbridos enchufables en el vehículo que nos ocupa, pues sería la top, ¿no? Lo premium. Estamos hablando de un sistema de propulsión de 537 caballos totales pico, que tiene la sofisticación de tener 3 motores eléctricos, embragues repartidos por todo el coche y un motor de combustión interna que da 143 caballos con un 1500 turbo, que dirás, ostras, qué motor más pequeño, ¿no?, para utilizarlo como generador. Y efectivamente, eso es lo mismo que pienso yo y la gran duda, ¿no? Estamos hablando del mismo motor que ya utiliza el grupo Chery en otros coches de rango inferior. ¿Y cuál es el resultado en la carretera? Bueno, pues el resultado en la carretera, bajo mi punto de vista, es asombroso. Ahora te voy a dar algunos detalles técnicos para que conozcas bien cómo se conjuga todo esto, porque estamos hablando de 3 motores eléctricos, 2 mueven el eje delantero junto con el motor térmico y un motor eléctrico que está en el eje trasero. Y además una batería de 34 kWh de capacidad, nada menos, que le deja holgadamente circular solamente con electricidad más de 100 kilómetros. Hablamos de un coche de casi 4,8 metros, hablamos de un coche de más de 2.200 kilos de peso y en definitiva es un vehículo que puede tener un consumo elevado de electricidad. Pero ojo, que con esta silueta afilada que tiene, aunque desde luego la superficie frontal es grande, porque es un vehículo bastante alto y ancho, tiene un CX de 0,31 que parece un dato espectacular para un vehículo de estas proporciones, muy bien por ahí. Y lo más llamativo y lo más interesante del coche, sin ningún género de dudas, es aquello que se nota y lo que no se nota. Lo que se nota es que, al igual que los otros SHS de Omoda y Jaeku, el coche tiene la capacidad de impulsarse en modo eléctrico, tiene la capacidad de ser un híbrido en serie, tiene la capacidad de ser un híbrido en paralelo. En este caso, además, tiene 3 relaciones preestablecidas y luego hay muchísimas leyes y modos de funcionamiento, más de 10, para que en cada circunstancia el coche funcione de la forma más óptima posible. Además, tenemos una suspensión pilotada, es decir, que podemos variar la dureza de la suspensión, y además tenemos varios modos de conducción. En total son 5 modos de conducción que no incluyen entre ellos el modo eléctrico. Esto es muy llamativo. Cuando sales con la batería cargada, el coche normalmente va a funcionar con electricidad pura y dura. Tú tienes, además de los 5 modos de conducción, 3 posibilidades de configurar el coche a la hora de gestionar la energía. Tienes un modo que le llaman modo inicial, que es un modo que no entiendo muy bien cuál es su funcionamiento, pero luego tiene el modo verdaderamente interesante, que es el modo inteligente, en el que el coche constantemente está decidiendo qué es lo mejor para impulsar al vehículo, y luego un modo de retención que básicamente lo que busca es que la batería no baje, al revés, te va a estar subiendo la batería. Y como digo, el coche tiene todas las posibilidades de funcionamiento de los coches híbridos, todas en una, como es marca de la casa, es decir, que los motores eléctricos pueden mover al coche, puede mover el coche el motor de combustión, puede mover el coche el motor eléctrico y el motor de combustión al mismo tiempo, puede mover el coche el motor eléctrico, el motor de combustión y además el motor de combustión estar cargando la batería, que es lo que este coche hace constantemente, al igual que el Jaeku 7, y en definitiva tenemos un arsenal tecnológico para mover al vehículo impresionante, como no existe en ningún otro coche en el mercado actualmente. Esto, a modo de hibridación, sería lo que dicen los anglosajones el pinnacle, el pináculo, lo más bestia que existe en el mercado. Y claro, después de toda esta explicación, la gran pregunta es, pero bueno, Calero, ¿esto funciona bien o no funciona bien? Bueno, pues mi respuesta es, después de haber estado haciendo el coche, llevándolo de viaje y un larguísimo, etcétera, mi respuesta es que esto funciona tan bien, que es que me cuesta realmente asimilar cómo narices lo han hecho para que con un motor de combustión interna tan pequeñito el coche tenga un grado de utilización y una capacidad de aceleración tan bestia, independientemente, ojo, de lo que marca la carga de la batería. De alto voltaje bajo. Cambie al modo de ahorro de energía inteligente. Esto es muy interesante. Ahora mismo la batería, cuando el coche cae a 16-17% de batería, te sale este mensaje: nivel de batería de alto voltaje bajo, cambia al modo de ahorro. Esto es un poco tocanarices, pero
básicamente te dice, ponlo en modo inteligente que ya nos encargamos nosotros de todo. Es lo que acabo de hacer. ¿Y qué significa el modo inteligente? Pues el modo inteligente significa que básicamente el coche va a utilizar el motor de combustión para ir cargando la batería, cosa que hace constantemente, pero aquí, ya que hemos bajado al 16%, lo va a forzar un poco más. ¿Dónde está el truco, puñetero truco de este coche? Bueno, pues el puñetero truco de este coche es que lleva un 1.5 de 140 caballos, números redondos, que tiene un ciclo Miller, puesto que es un Atkinson con turbo, un ciclo Miller además profundo, muy Miller, es decir, está muy pensado para otorgar la fuerza y el rendimiento máximo a bajo y a medio régimen. Estamos hablando de que declara Chery un 44,5% de eficiencia energética, que es una barbaridad, y lo que hace el motor es alimentar la batería de tal manera que aunque tú tengas el motor encendido, siempre vas a tener una carga de la batería suficiente como que al pulsar el acelerador el coche tenga una buena capacidad de aceleración sin tener revolucionamientos locos. Yo ahora estoy pisando a fondo el coche, no se oye nada, y el motor de combustión está trabajando allá a lo bestia. ¿Por qué? Por dos cosas esenciales, tres. Bueno, porque es un motor muy bien parido, porque es un motor térmico que tiene un aislamiento increíble, y porque la batería, al tener 34 kWh de capacidad, tiene una capacidad para cargarse y para estar constantemente regenerando, que hace que el coche se pueda impulsar claramente siempre con los motores eléctricos y no nos quedemos ni con vacíos de potencia molestos ni con ruidos odiosos en el interior. El nivel de aislamiento del coche es brutal, y como además tiene tres relaciones preestablecidas, a la que el coche ya consigue un equilibrio entre lo que le estamos pidiendo y lo que está entregando con el motor eléctrico, baja siempre una marcha, baja dos. Sí, en algunos momentos podemos tener algo de ruido, pero yo he hecho la prueba del algodón. La prueba del algodón es que me he hecho un viaje desde 700 metros de altitud hasta la playa, 200 kilómetros, a 0 metros de altitud, y hemos llegado a la playa justamente en el punto en el que la batería estaba en el 16-17%, casi 200 kilómetros. El resto del coche lo ha movido en modo híbrido y yo ni me he enterado prácticamente de cuándo ha entrado el motor de combustión interna. Lo interesante es que he hecho la vuelta sin cargar la batería, con la batería al 16, y he tenido un grado de confort prácticamente idéntico al de la bajada, de 0 metros a 700 metros, casi 200 kilómetros de distancia, y con promedios tranquilos de 145, 150, 155. No me he encontrado un festival de ruido dentro del coche. En ese aspecto, te lo digo sinceramente, este es el híbrido enchufable que menos ruido tiene en el interior de todos los que he probado en el mercado y todos los range extender que hay en el mercado. Se merece un sobresaliente. No le voy a dar un sobresaliente. No le voy a dar un sobresaliente, pero yo creo que muchos fabricantes deberían de aprender y entender cómo lo han hecho para que con un motorcillo tan pequeño llevemos un sistema de propulsión de 535 caballos y esto no se le acabe volviendo en contra al fabricante, que es lo que teóricamente yo me esperaba y debería de pasar. Y tienen que aprender cómo lo han aislado el motor y tienen que aprender cómo funciona el sistema de las marchas preestablecidas, que es donde está el secreto. ¿Y por qué no le pongo un sobresaliente? Bueno, al margen de que a veces se oye el motor de combustión interna, y ojo, aquí hay un detalle más, hay un punto, y es que las leyes de la termodinámica, como muy bien explicó Homer Simpson, en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Y si estamos diciendo que el truco es que el motor de combustión interna trabaja no solamente para impulsar, sino también para cargar batería constantemente, algo que nos hemos encontrado en todos los coches del grupo Chery que hemos probado, Ebro, Omoda y Yaeku, cada uno con mayor o menor fortuna en función de lo que es capaz de entregar el motor y lo que es capaz de recibir la batería muy pequeña, este sistema se viene abajo. Está el asunto de que si estamos constantemente cargando, como digo, pues estamos gastando más combustible, y ahí está el truco. O sea, todo esto tan maravilloso que hace el coche lo hace a costa de gastar algo más de combustible. Bendito sea, oiga, si usted se ha gastado 40.000 o 50.000 euros en este coche con este tamaño, realmente le va a ir de 1 litro a 1,5 litros a moverse por ahí. Yo lo pago gustosísimamente por tener el nivel de confort increíble que te da este coche en conducción. Por llevar aquí 4 o 5 personas de viaje en silencio absoluto, con ese motorcillo, que por cierto, muy interesante y muy curioso también, un punto más de sofisticación técnica. El coche tiene 3 motores eléctricos, sí, pero ¿sabéis que el motor eléctrico más potente con diferencia es el del eje trasero, el que lo convierte en 4x4? ¿Y sabéis qué? Que los otros dos tienen 102 y 122 caballos. Entonces, en una conducción suave, en una conducción normal, apenas si vamos a tener, entre comillas, 300 caballos potenciales debajo del pie del acelerador. Más que suficiente, porque con la respuesta eléctrica del coche, el coche tira muchísimo, tiene muchísima recuperación. Y el motor del eje trasero desconectado. De esa manera no arrastramos un motor, no restamos eficiencia al coche, y ese motor se enciende solamente cuando perdemos tracción delante o cuando le estamos pidiendo al coche una potencia extra que los 3 motores, el térmico más los 2 eléctricos de delante, no están en disposición de entregar. Y así llegamos, efectivamente y notablemente,
mente a esos 500 y pico caballos de los que te estoy hablando, que lógicamente no los puede sostener en el tiempo si estamos pie a fondo todo el tiempo, porque estamos hablando de un sistema que necesita del motor térmico para cargar batería y va a llegar a un punto de ruptura. Pero, como os estoy diciendo, en una conducción normal y teniendo en cuenta que este coche termina su velocidad punta en 180 km por hora, yo no me he encontrado en muchas situaciones en las que, mira que soy exigente, en las que me he quedado con vacíos de potencia. No existen. Así que chapó por el sistema con esa particularidad. Hay un truco, hay una trampa, vamos a gastar más gasolina, es así. Ahora te voy a enseñar algunos pantallazos de la mezcla entre consumo de gasolina y consumo de kilovatios hora durante mis viajes. Como tantos otros coches chinos, además, no te da una media de consumo, te la da cada 50 kilómetros. Aquí hay muchos detallitos, en fin, que no correlan con lo que nosotros tenemos, pero así son los vehículos chinos, ¿no? Tienen sus particularidades. Y bueno, pues como digo, es una cuadratura del círculo que tiene esa fuga, ese punto de fuga, porque si no estaríamos directamente rompiendo las leyes de la termodinámica, ¿no? Y con esto creo que queda perfectamente explicado cómo este coche ha embutido toda esta tecnología y cuál es el resultado, que es brillante. No hay sobresaliente por los consumos. Y aún así, te venden más de 1000 kilómetros de autonomía con un depósito de 70 litros de combustible y una batería de 34 kilovatios hora, pues ya te puedes imaginar que te puedes olvidar durante un buen rato de repostar si llevas el coche a un ritmo normal. Una cosa que no me gusta es que cuando utilizas la rueda del climatizador para cambiar la temperatura, se va a la pantalla del climatizador. No entiendo muy bien por qué. Deberían de mantenerla y que te saliera algún iconito, pero no. Se queda así, tienes que volver a activar tú el Apple CarPlay bajando la cortinilla que hay aquí. Por cierto, un detalle muy curioso igualmente es que no hay modo eléctrico. En modo inteligente el coche se va a mover por sí en modo eléctrico. Lo único que puedes ver es indirectamente cuántos kilómetros has hecho en modo eléctrico y en modo híbrido, pero sin tú poderlo forzar. Ya él de normal se va a mover en modo eléctrico, pero es que en circunstancias el motor de combustión interna suena tan poco que se va a encender y no te vas a enterar, ni sonido ni vibraciones. En todo este rato que llevo hablándote, que son algo más de 10 minutos, desde que sonó la alerta de batería de alto voltaje baja, hemos pasado de un 16% de la batería a un 22% de la batería. Te voy a mandar una fotografía igualmente para que puedas corroborar cómo mientras te he estado hablando, el coche ha estado cargando la batería mientras yo circulaba a una velocidad algo superior, como puedes ver, a los 120 km por hora. Es una pasada. Y por cierto, respecto a la suspensión, bueno, del aislamiento ya te he hablado. Sobresaliente, de auténtico coche premium. Y en lo que se refiere a la suspensión, cuando yo probé este coche por primera vez, me pareció que estaba algo suelto, que el coche, pues eso, tiene sus limitaciones en carreteras de curva y en rotondas. No en vano estamos hablando de un tamaño grande, una suspensión tirando a suave y 2.200 kilos de peso. Eso pesa a la hora de mover el coche. Yo agradecería unos amortiguadores un pelín más duros, pero lo cierto es que el coche como vehículo para moverte por rutas largas, autovías, autopistas, carreteras sin gran exigencia a nivel de curvaturas, tiene un tarado perfecto para que la gente aquí vaya con muchísimo confort y luego siempre con la posibilidad de poder tener la capacidad de aumentar la dureza de la suspensión, que dicho sea de paso, a mí no me parece que la aumente mucho en los distintos modos de suspensión pilotada que tiene. Así que, queridos amigos, con esto le hemos dado una visión 360 a lo verdaderamente más complejo y difícil de explicar, que es cómo funciona este sistema híbrido enchufable tan peculiar y tan distinto, en el que directamente creo que Omoda y por ende Chery ha hecho un grandísimo trabajo con esta conjunción de motores eléctricos, algo que a mí verdaderamente, lo he visto con todo lo que hay por ahí, me generaba muchísimo escepticismo. Y preguntas, oye, ¿y realmente se notan los 500 caballos a bordo del coche? Sí se notan, pero el coche entrega la potencia de una manera tan suave y acelera de una manera tan suave que te puede engañar a la vista. Ojo, tenemos un peso de 2.200 kilos, con el conductor más de 2.300, son 2.260. Esto no puede ser un misil en ninguno de los casos. Ahora, aceleración para dejar el tráfico detrás y sobre todo recuperaciones para conducir seguros, sin ningún tipo de crispación ni estrés como pasa en los coches híbridos de menor potencia. Absolutamente sí, absolutamente sí. He intentado por todos los medios conducir este coche en todas las situaciones posibles para contártelo lo mejor posible y aún así, camino de la estación donde lo voy a devolver, todavía me sorprende con nuevas formas de funcionamiento que antes no había vivido. En carretera completamente llana y exigiéndole con la batería baja, el motor de combustión se hace por primera vez más palpable en el interior. Si eres capaz de modular el acelerador, el coche acabará yendo a una marcha superior y ese sonido de motor generador acabará desapareciendo. En todo caso, esto no quita nada de lo que te he contado. Es uno de los coches híbridos enchufables en los que el motor de combustión pasa más desapercibido. De esas 11 leyes de funcionamiento
funcionamiento, con los 3 motores eléctricos, el motor térmico y 3 embragues, este coche tiene 11 combinaciones de funcionamiento distintas, en las que 3 son exclusivamente movido por el motor eléctrico y otras 3 exclusivamente movido por el motor de combustión, ya sea de una manera directa o indirecta. Al final, el resultado es óptimo. Tenemos un motor eléctrico muy potente atrás, que además nos puede ayudar no solo en fases de pérdida de tracción o aceleraciones fuertes, sino también para convertirlo en un 4x4 en conducción fuera de carretera todoterreno. Y además, y sobre todo, este es un coche en el que conviene mucho cargar la batería para tener todas las capacidades del coche disponibles e igualmente poder circular en modo eléctrico, algo que homologado hace en 145 kilómetros, ni que sean 110, 100, 120 en un uso normal, desde luego va a dar para la circulación de casi todos los días y te va a dar, como digo, una vez que la batería vaya cayendo, el máximo a grado de conducción, tenerla lo más cargada posible. Con la posibilidad de cargar hasta 65 kilovatios de potencia la batería de alta tensión en corriente continua, lo cual te va a permitir en viaje, que si haces una parada de 20, 15, 30 minutos, vas a poder volverla a rellenar otra vez prácticamente en su totalidad y tener la máxima capacidad de impulsión y también la máxima capacidad de confort que es capaz de ofrecer este coche. Por cierto, un detallito más que te quería mostrar. Este coche no tiene freno de mano, se pone y se quita automáticamente. Y como muchos coches que vienen ya de China, tampoco tiene botón de arranque. El coche arranca cuando tú entras y pulsas el freno. O para apagarlo tienes 2 opciones. Lo apagas cuando lo cierras con el mando, sin más. O tiene un botón de apagado aquí en los accesos directos, que es una cosa más de curiosa, que tienes que confirmar como muchas cosas en este coche. Asegúrese. Ahí. Adiós. Aunque con algunos detalles francamente mejorables y algunas cosas a las que la persona que compre este coche se tiene que adaptar, el Omoda 9, libra a libra, kilo a kilo, es un coche que merece la pena por lo que te piden por él. Tienes un vehículo de alta prestancia que llama la atención y que tiene un sistema de impulsión híbrido muy satisfactorio en la mayor parte de las ocasiones, a un precio que es imposible de encontrar en cualquier otra marca. Desde luego, el éxito que tiene este coche, que es totalmente espontáneo en los concesionarios una vez que se ha empezado a vender, refrenda la idea de que la gente ve en este vehículo algo que por un precio más puede tener respecto a lo que llevaba en la cabeza. Le va a hacer mucho daño a las marcas premium si sigue en esta tendencia en la que además, con un equipamiento tan rico que no te he contado en profundidad, lo convierten en una auténtica arma de doble filo que puede atacar el mercado convencional de automóviles, pero también meter una patita en el de los premium.